Buenos días, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla para que iniciemos la clase. Ahí compartí pantalla, también inicié grabación. Les advierto que no he tenido buena conexión en las últimas horas, en los últimos días, pero es lo que hay que trabajar con lo que tenemos. Ahí les estoy compartiendo pantalla y arranquemos. Son las 7:11 y hay ya varios conectados. Muy bien, si están viendo mi pantalla, ahí tengo proyectadas las notas de clase en la sección de la distribución triangular. Es una de las más importantes que vamos a ver en este curso. Se llama triangular porque el gráfico es, como los estoy mostrando acá, es un triángulo. Entonces, una distribución triangular es aquella en la que el gráfico de su función de probabilidad es un triángulo y que tiene matemáticamente esta función. ¿Sí? No se preocupen por esto, que no lo vamos a utilizar mucho. Nos vamos a centrar en la parte de cómo se maneja en RStudio. ¿Por qué es útil la triangular? Porque tiene la ventaja respecto a otras distribuciones de que representa bien poblaciones con pocos datos, sobre todo si se conoce cuál es el mínimo y cuál es el máximo. En muchas situaciones uno puede conocer el mínimo, el máximo y la moda, es decir, el valor que más se repite. Y en esos casos es muy útil representar los valores de las variables como si se distribuyeran como una triangular. Esas modas y esos mínimos y esos máximos pueden salir de juicios de expertos, es decir, preguntas a personas conocedoras del tema, quienes hacen unas especies de, abro comillas, suposiciones inspiradas. Entonces vamos a ver el ejercicio 19 de una triangular. Un analista con experiencia puede ayudar a estimar el número de clientes que efectivamente llegarán a comprar el producto. A partir de preguntarle a esa persona cuáles son los números más bajos y más altos de clientes que él cree que puede haber, es suficiente para dibujar un triángulo y estimar la distribución de probabilidad triangular a partir de esa información. Por ejemplo, si te dice el experto que el valor mínimo es -1 y que el valor máximo es 3, perdón, -3 y 3, y que la moda es 0, tú puedes hacer este dibujo de una triangular rápidamente. Recuerden que distribuciones de probabilidad significa que los valores más altos son los que tienen mayor probabilidad de ocurrir. Entonces la triangular tiene esa característica, pero no requiere ser simétrica porque el pico o la moda puede estar ladeado hacia la izquierda, puede estar ladeado hacia la derecha, como lo vamos a ver en los ejercicios. Para irnos a la práctica de todo esto, voy a ir al capítulo 4. Página 55. Y llegamos a la triangular. Hagamos este ejercicio 34. Dice que un analista con experiencia puede ayudar a estimar el número de clientes que efectivamente llegarán a comprar el producto. Al responder la pregunta de cuáles son los números más bajos y más altos de clientes que él cree que puede haber en una semana, se obtuvieron valores de 40 y 300 respectivamente. Ahí en los valores de A, B y C.
En la terminología de una triangular, que es A, que es D y que es C, nos vamos de nuevo a la teoría. Y vemos que en una triangular se le llama a ese valor menor, a ese límite inferior de la función de distribución, en este caso el menos 3. Se le llama B al valor superior, y se le llama C al valor moda. Repito, A aquí a la izquierda, B a la derecha y C en la moda, que a veces está en la mitad o a veces está un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha. En nuestro caso, A será igual a S40, B a 300, no nos dicen la moda. Pues podemos hallarla como el promedio entre 40 y 300. 170 puede ser la moda. Pongámosle aquí los comentarios de todo. Este es el valor mínimo. Así se responde esa primera parte de hallar los valores de A, B y C. Siguiendo con el ejercicio, nos dicen que ejecutemos 1000 simulaciones del número de clientes por semana. El comando que vamos a usar para simular es el mismo de siempre, el prefijo R, con el sufijo de la triangular, que es triangle. Esto requiere primero cargar una función que no viene con R, que se llama triangle. Y la cargué. Siempre que se encuentren o se tropiecen con comandos que no vienen instalados de forma predeterminada con el R base, les toca instalarlo y cargarlo. Ahí ya lo cargué con el comando library triangle. No lo instalé porque ya lo tenía instalado, pero si me hubiese tocado instalarlo, hubiese tenido que utilizar este comando. Aquí les dejo la nota y queda grabado en el video que este comando instala el paquete triangle. Pues ya estamos familiarizados con esta composición de prefijo y sufijo. Lo de adentro, si se nos olvida, podemos recordarlo con estas pistas que nos da RStudio. Nos dice que necesitamos un N, un A, un B y un C. El A ya lo habíamos definido que podía ser ese 40. El B, el 300. El C es la media entre 40 y 300, que nos dio 170. Y N es el número de simulación de valores que queremos simular. 1000. Notación científica, si quieren. Ese es 1000. Al ejecutarlo salen en la consola 1000 valores que van a estar entre 40 los más bajitos, miren, 300 los más altos, y se van a agrupar, van a tender a concentrarse alrededor de 170. Esto lo podemos incluso graficar
Y efectivamente nos debe salir algo parecido a un triángulo. La gráfica de la distribución de probabilidad. Bien, ¿qué preguntas tienen sobre cómo hicimos estas simulaciones, este ejercicio? Este fue el ejercicio 34 que acabamos de hacer. Los detalles de cómo se instalan los paquetes están en el pie de página 8 de esta página de las notas de clase. Dice, a la versión de R que aún no se le ha añadido ningún paquete de complemento se le llama R base. Esa es la que viene salida del horno cuando uno recién la descarga. Se llama R base. La instalación de un paquete de internet requiere los comandos install Ubuntu packages y library. ¿Qué pregunta tienen ahí? Bien, continuando entonces, nos piden cuál es la probabilidad de que el número de clientes sea menor a 100 en ese ejercicio. Seguimos con la triangular, entonces escribimos el sufijo triángulo. ¿Qué prefijo le vamos a poner? El que nos dice las probabilidades acumuladas, es decir, P. Y adentro podemos poner lo que nos diga R estudio, es decir, un Q, un A, un B y un C. En A, B y C seguimos con 40, 300 y 170. En el Q ponemos el valor que queremos, el umbral a partir del cual queremos hallar la acumulada. Y al ejecutarlo, nos da este valor. Entonces, a la respuesta a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que el número de clientes sea menor a 100? La respuesta es 0.1065. Hay una probabilidad del 10,6% de que el número de clientes sea menor a 100. Recuerden que podemos interpretar esa probabilidad con nuestra tabla de conversión a lengua natural. Y un 10% en esta tabla, cuadro 1.1, lenguaje de incertidumbre calibrado por el IPCC, está en la página 13 de las notas de clase. Si ubicamos un 10%, está en la categoría, bueno, un poquito más del 10% ya cae en la categoría improbable. Si no hubiese tenido ese decimal, está en el límite con el muy improbable, pero alcanza a caer en el improbable. Entonces la respuesta completa es que es improbable que el número de clientes sea menor a 100 para esa variable, que sería este rango desde aquí, desde esta línea imaginaria en 100 hacia abajo. Ahí podemos decir que es improbable, que es apenas un 10% de probabilidad. Noten que en la sintaxis de P-triangle, por defecto, él asume que C tiene un valor que es igual a B sobre 2. Ahí se ve en la parte derecha de ese menú emergente que sale cuando uno posa la ayuda. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me hubiese querido ahorrar escribir C, cuando uno omite la escritura de uno de los elementos de la sintaxis, él usa el valor por defecto.
que en este caso me está indicando que es el promedio. Entonces, esto también funcionaba para llegar al mismo resultado. Para que sepan que si tu triangular es simétrica, es decir, que la moda queda justo en el medio de del valor mínimo y el máximo, no necesitas escribirla explícitamente. El programa implícitamente asume que es el promedio. ¿Qué más hay sobre la triangular? En las notas de clase está la versión abreviada de la respuesta, en la que no le pongo que esto es N, que esto es A, que esto es D y que esto es C. Perdón, que esto es U, A, B y C. Si uno no lo escribe, el programa lo puede determinar a partir del orden en el que escribe los números. Listo, entonces vamos ahora a la función de distribución normal. Un poco con la teoría, repasemos la teoría de que es una distribución normal. Si se dan cuenta, yo separé la teoría para el capítulo 1 y la práctica para el capítulo 4, por eso salto a veces al capítulo 1 y el capítulo 4. La distribución normal es aquella que tiene unos parámetros de media y de varianza con la siguiente ecuación. También se le llama la distribución gaussiana en honor a el apellido de uno de los matemáticos que la describió por primera vez. El gráfico de una normal tiene siempre una forma de campana, ¿sí? Es como la triangular, pero suavizada en el sentido de que las curvas son como más redondas. Y tiene la ventaja de que muchas variables de la vida real, muchas variables aleatorias, siguen de manera natural la función de distribución normal. Un ejemplo es la estatura de los seres humanos. Si uno tabulara las estaturas de ustedes en el grupo o de cualquier grupo de personas, probablemente se ceñiría a una distribución normal. De hecho, el semestre pasado hicimos el ejercicio de mirar cómo se distribuía la estatura de una muestra de estudiantes. Y teníamos para las mujeres esta especie de distribución normal, concentrada como el 1,51 m, y para los hombres una distribución normal concentrada como el 1,77 m. Estas distribuciones con dos modas se llaman distribuciones bimodales. Parece como un camello, como la joroba de un camello. Entonces, estos son datos de la vida real de cómo se distribuye la estatura de los estudiantes y dio muy cercano a una normal bimodal. Y bueno, también hay otras variables que por unas teoremas estadísticos se pueden distribuir como una normal. Y tenemos unos ejercicios que podemos realizar, ya sea manualmente o con el software. Entonces, comencemos a simular esta normal que tenga estos parámetros. Vámonos al software y simulemos normales que tengan media 3 y varianza 9. El prefijo para simular es el R.
El sufijo no se escribe toda la palabra normal, sino solo la abreviatura norm hasta la m. Lo llenamos con los elementos de la sintaxis. Solo nos pide 3, n, min y sd. Sí. Aquí, por ejemplo, teníamos unas estaturas de los estudiantes. Eran 30 estudiantes. Pero bueno, el número de valores simulados puede ser el que nosotros queramos. Simulemos uno solo. En media le escribimos 3 y en desviación estándar le ponemos la desviación estándar correspondiente a una varianza de 9, que ustedes saben es la raíz cuadrada. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Si uno es 3, el otro es 9. Si uno es 9, el otro es 3. En inglés, desviación estándar, la sigla es Standard Deviation, por eso se pone aquí SD. Entonces tenemos un valor simulado de una distribución normal. Si ponemos muchos más valores, si le ponemos, por ejemplo, 10.000 y lo graficamos, nos queda algo parecido a una distribución normal. Con 10.000 no se ve tanto, vamos a ponerle 100.000, 1.000.000. Sí tiene la apariencia, ¿verdad? El gráfico parece una campana, que es lo que caracteriza una distribución normal. Noten que la media está como en 3 y que efectivamente tiene una varianza, una dispersión de 3. Quiere decir que cada vez que avanzas 3 hacia la izquierda, desde 3 hasta 0 y desde 3 hasta 6, ese rango debe contener la mayor parte de la distribución normal. También nos piden hallar la probabilidad de que esa variable tenga un valor menor a 2. Vamos a hacerlo. Entonces aquí, si queremos responder esta pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor a 2? Es decir, que si pongo una línea imaginaria del 2 y sombreo desde ahí hasta la izquierda y quiero hallar esa área, esa probabilidad, la forma de hacerlo en RStudio es con el comando norm de sufijo y de prefijo se le pone la letra P. Para las acumuladas se usa la P. Cuando quieran recordar cuáles son los sufijos y para qué sirven, las notas de clase está en la página la página 53. Están explicados los cuatro prefijos que hacen. Por ejemplo, aquí nos dice que P sirve para hallar la función de distribución de probabilidad acumulada. En otras palabras, matemáticamente la probabilidad de que X sea menor o igual a algún umbral. Nuestro umbral va a ser el 2 y nuestra acumulada sale con P norm. Lo llenamos con lo que nos diga RStudio. Necesitamos Q, min, SD. Seguimos en este caso de SD igual a 3, min igual a 3. El Q va a ser igual a 2. Y tenemos que para esta gráfica, para esta función de distribución con media 3 y varianza 9, o con media 3 y desviación estándar 3, es equivalente. La probabilidad de que esa variable tenga un valor menor o igual a 2 es de 36,9%.
cosas, si las hubiésemos hecho manual, como los cursos de estadística 1 y estadística 2, sería el uso anticuado de unas tablas en los libros y unas formas raras de buscar esas probabilidades. Noten que es mucho más sencillo con los softwares estadísticos. Hallemos otro ejemplo, usemos el de las notas de clase. En el capítulo 1. Tenemos cuál es la probabilidad de que sea menor a 5. Nuevamente se usa pnorm con estos mismos parámetros y le ponemos 5 en vez de 2 al comienzo. ¿Qué quiere decir eso? Que en este gráfico, si trazamos una línea imaginaria vertical aquí en el 5 y nos ponemos para ver cuál es la probabilidad de que sea mayor, de que sea menor a ese valor desde la cola izquierda hasta el 5, esa probabilidad es del 74,7%. Con esos dos que acabo de hacer, podemos hallar uno más avanzado que nos dice cuál es la probabilidad de que X esté entre 2 y 5. Sí. Gráficamente, que comienza aquí en 2 y termina aquí en 5, es decir, esta área de la mitad. Entonces, la forma de hacerlo es tomando el valor de la derecha, el del 5, y le restamos el de la izquierda. Tomar el 0,74 y restarle el 0,76, porque 74 va desde aquí, desde el 5 hasta la izquierda, y 36 va desde el 2 hasta la izquierda. Por lo tanto, la resta va a ser esa área intermedia, ese rango entre uno y otro valor. Y nos da que esa área entre 2 y 5 tiene una probabilidad de ocurrir del 37,8%. ¿Lo podemos interpretar? Sí, vamos a nuestra tabla de interpretación del 37%. La página que les dije, se me olvidó. Y podríamos juzgarlo como que tiene tanto de probable como de improbable que en esa variable el valor aleatoriamente caiga entre un 2 y un 5. Una probabilidad relativamente altica, moderadamente alta. ¿Qué preguntas tienen entonces sobre la distribución normal y la forma de hacer estos ejercicios con R-norm y con P-norm? Bien, continuemos. Hagamos el ejercicio 38.
ejercicio 38 dice, demuestre usando R que la probabilidad de que la variable tenga un valor entre -1 y +1 desviaciones estándar es igual al 68,3%. Repito, demuestre usando RStudio que la probabilidad de que una variable, aquí hace falta algo, ¿no? Distribuida como una normal estándar, tenga un valor entre -1 y +1 desviaciones estándar es igual al 68,3%. Es decir, que hay que tener una distribución normal y hallarles las acumuladas hasta -1, las acumuladas hasta +1, hacer la resta de las dos para hallar el valor del intervalo entre las dos, y eso nos debe dar un 68,3%, que es un valor estandarizado que todo el mundo se sabe. Los estadísticos se lo saben de memoria. Ellos saben que siempre que tengan una normal estándar, esa área que está entre una desviación estándar a la izquierda y a la derecha siempre va a ser igual al 68,3%. Y hay que demostrar que eso efectivamente se cumple. Entonces se usa una resta de 2 P9. Inténtenlo hacer. Son las 7:42 en mi computador. Denle ahí un par de minutos a ver si se les ocurre cómo se hace. Yo creo que aquí no está la respuesta. Y si no, yo lo explico ahora. Bien. Entonces la respuesta es poner aquí los datos correspondientes a una desviación estándar a la derecha y poner acá los datos de una desviación estándar a la izquierda para una normal estándar. Las normales estándar, pongamos los sintaxis primero. Son aquellas que tienen media 0 y desviación estándar y varianza 1. Pues queremos que esté entre +1 y -1. Ahí estamos mostrando, el resultado nos lo indica. Podemos hacer incluso la gráfica para tenerlo de referencia. Noten que la gráfica sí la voy a hacer con R enorme y un número bien grande. Vamos a ponerle 10 millones. No lo expliqué, pero la gráfica es con el comando hist, histograma.
Ahí está el histograma. Y lo que estamos hallando es el área entre el -1 que está por aquí y el 1 que está por acá. Esta área intermedia debe ser exactamente igual a 0,6826895. Siempre es igual con la normal. Por eso en estadística uno se gracias a ese número de memoria. Es muy útil para hacer pruebas de hipótesis, por ejemplo en econometría. Lo de las pruebas de hipótesis a una cola, a dos colas, intervalos de confianza, pruebas de significancia al 5, al 10 y al 1%, todos esos temas salen de comprender estas áreas intermedias de una normal. Y bien, ahora vamos a hacer un poquito del h cuadrado, el ejercicio 39, que nos dice que simulemos valores de un h cuadrado y que simulemos 1000 valores de un h cuadrado con 6 grados de libertad. El procedimiento va a ser igual, prefijo R para simular valores normales, para simular valores aleatorios, y el prefijo y el sufijo para la h cuadrado se llama chisco. Lo que va adentro nos lo sopla RStudio, un valor para n y un valor para df. Como nos dice el enunciado que quiere 1000 valores simulados, escribimos aquí, podemos usar notación científica, ya la expliqué, si no fue en este grupo fue en el otro. Y 6 grados de libertad, esto en inglés significa degrees of freedom, o grados de libertad, y ahí se escribe 6. Si le damos salida a este programa, nos da 1000 valores simulados de una chi cuadrada. ¿Qué forma tiene una chi cuadrada? Podemos ver su gráfico. Noten que es asimétrica, es decir, que está como inclinada hacia un lado. Eso depende de cuántos grados de libertad le ponga uno. Entonces, el funcionamiento de las distribuciones que hemos visto es muy similar entre todas. Vimos la Bernoulli, vimos la binomial, la Poisson, y de las continuas nos metimos con la uniforme, la triangular y la normal, y la chi cuadrada. Los sufijos de cada una son para la binomial, binom, para la Poisson, pois, la uniforme es el sufijo uni, la triangular es triangle, la normal es norm, y la chi cuadrado, chiscu. Esto es lo que hay que saber en la práctica para resolver preguntas de simular valores, de hallar probabilidades acumuladas, de hallar densidades o de hallar cuantiles. Son las 4 cosas que se pueden hacer con los prefijos. Los valores simulados se hallan con el R, las densidades con el D, las probabilidades acumuladas con la P y los cuantiles con la Q. Entonces, combinando esos 4 prefijos con cualquiera de estas distribuciones, tenemos todo el vocabulario que necesitamos para hacer las simulaciones de Monte Carlo en este curso. Lo otro que hay que saber es en la teoría cuáles son las variables que de manera natural tienden a distribuirse con cada una de estas variables. Por ejemplo, para la uniforme sabemos que son las variables que son puramente aleatorias, que son completamente aleatorias, que cada valor es equiprobable.
es decir, que tiene igual probabilidad de ocurrir. Para la Poisson sabemos que son esas variables que ocurren en intervalos de tiempo con la misma razón, con la misma probabilidad. Vimos un ejemplo que era el número de seguidores semanales que le llegan a una cuenta de Instagram. Eso se puede distribuir como una Poisson. La normal puede ser la estatura de las personas. Ese tipo de conocimiento es importante tenerlo porque no es completamente arbitrario la selección de la distribución. Si en tu empresa te comienzan a pedir simulaciones, tú no puedes coger la estatura de la gente y distribuirla como una uniforme. Estaría mal. Muy bien. Sigamos con el siguiente tema entonces. Vamos a aplicar todas estas cosas que hemos visto a un modelo financiero. Los modelos financieros van a tener tres partes que las voy a separar con el numeral para indicar dónde comienza y dónde termina cada sección. La primera parte se llama las variables de entrada. Luego viene la variable, el algoritmo. Y luego vienen las variables de salida. Recuerden que estamos trabajando en la ventana de arriba de RStudio que se llama el archivo de secuencias de comando o script, equivalente a un do file en econometría. Entonces, esto que estoy haciendo es estándar, de que la primera línea tenga un título descriptivo. Uno pone aquí, este modelo es para tal cosa. Y aquí sí comienza las secciones como tal. Una sección para variables de entrada. Aquí vamos a escribir un montón de líneas de código. Las variables de entrada también se les llama los inputs de los modelos. Una sección para hacer operaciones sobre esas variables de entrada. Y una sección para las variables de salida. Por lo general, en modelos financieros, las variables de salida son el BPN, valor presente neto, o la TIR, tasa interna de retorno. Es importante ser ordenado en esto, al menos, porque si alguien más va a leer tu código y tienes regadas las variables de entrada por todos lados, el algoritmo desde el comienzo, y las variables de salida, bueno, las variables de salida sí tienen que estar al final. Eso se refleja desorden en la programación. Por ejemplo, en este que yo escribí acá, tenemos esa estructura. Todo eso lo voy a explicar ahora. Podría haber una sección 0, una sección inicial de preámbulo, donde uno instala los paquetes que necesite, fija las semillas, etc. Entonces, comencemos con un modelo financiero como en el de este ejemplo. Vamos a leerlo en voz alta. Memoria Bolívar es una empresa que ha desarrollado la tecnología para fabricar un accesorio para computadores. Piensen en discos duros. Su gerente financiero desea examinar sus perspectivas de rentabilidad de mediano y largo plazo. La empresa hizo una inversión inicial de construir un edificio que costó $10 millones en el año 0. El precio inicial se distribuye como una triangular, como límite inferior de 100, límite superior de 140 y moda de 120. La tendencia de cambio anual del precio se distribuye como una uniforme entre menos 10% y 5%. El volumen de ventas se distribuye como una triangular, con mínimo 50.000, máximo 80.000 y moda de 70.000.
los costos fijos serán de 2,5 millones de dólares al año. Los costos variables serán de 32 pesos por mes. 32 dólares, aquí todo está en dólares. Hay el BPN del proyecto simulando las 3 variables aleatorias con Monte Carlos, dada una tasa de descuento del 10%. Cuando diga con Monte Carlos es usando los comandos que vimos de rnorm, pnorm, qnorm y dnorm, o con el sufijo que, dependiendo de la distribución a la que estemos, la triangular. En este caso vamos a usar triangulares y uniformes en este modelo. No hay normales. Y ya nos están soplando de que hay 3 variables aleatorias que hay que simular. El precio inicial, que hay que simularlo como una triangular. El volumen de ventas, que también se distribuye como una triangular. Y nos hablan de una variable de tendencia de cambio anual del precio que se distribuye como una uniforme. 3 variables aleatorias, 2 se distribuyen como una triangular y una como una uniforme. Pero antes de ir a las simulaciones, vamos a escribir el modelo, llenando estas secciones de preámbulo, de variables de entrada, de algoritmos y de variables de salida. Podemos, para mayor facilidad, hacer el modelo paralelamente en Excel. Es como no estamos acostumbrados a hacer estos modelos financieros. Voy a abrir un Excel y vamos haciéndolo paralelamente en los dos software. Entonces tenemos una empresa que hay que valorar su proyecto en el tiempo. Recuerden que para hallar el valor de un proyecto en el tiempo se usa el método del flujo de caja descontado. Si necesitan repasar ese tipo de cosas, pueden leerlas en el capítulo 3 de esas notas de clase. Vamos a irnos allá. Tenemos que decir el BPN. El BPN es un indicador crucial en valoración de proyectos. Dado que el objetivo de las simulaciones es ayudar al gerente a tomar decisiones que beneficien a la empresa, conviene repasar cuál es el significado del valor de la empresa y su medición con el BPN. Aquí es donde repaso eso del método del flujo de caja descontado. En esencia, lo que vamos a hacer primero en Excel y luego en RStudio es esto. Vamos a tomar los flujos de caja en cada periodo de tiempo, van a ver creo que 6 años, y los vamos a estimar y a descontar con el costo del capital para obtener sus valores presentes. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque el valor de los proyectos, según la teoría, y suponiendo que lo que le genera valor a los inversionistas es la expectativa de recibir utilidades en un futuro, en combinación con el riesgo asociado al proyecto, esa corriente de flujo futuro la vamos a traer al presente, eligiendo una tasa de descuento. ¿Sí? Vamos a tener un montón de flujos en cada uno de estos periodos, los vamos a traer al presente a partir de una tasa de descuento. Teniéndolos todos en el presente, el valor presente neto es simplemente el resultado de sopesar costos y beneficios en esa escala de valores presentes, que ahora sí es comparable. Antes tú no podías hacer operaciones matemáticas entre un flujo del año 1 con un flujo del año 3, pero si todo lo traes al año 0, ahí sí los puedes sumar. Sumar algebraicamente, es decir, que si hay costos o valores negativos, resultará en la resta. Así se hallan los valores presentes netos de los modelos financieros. Ustedes ya lo han hecho seguramente para otras materias. ¿Y para qué sirve el BPN? Bueno, te permite evaluar si un proyecto de inversión es bueno, te permite comparar dos proyectos de inversión diferentes entre sí
así tengan flujos de caja dispersos a lo largo del tiempo. Eso es muy común. Por ejemplo, en nuestra empresa de ejemplo, Memoria Bolívar, vamos a tener préstamos, inversiones y amortizaciones que son afectadas de forma diferente por el valor del dinero en el tiempo. ¿Cómo se interpreta en la práctica un VPN? Recordemos que un VPN positivo significa que el proyecto merece ser realizado. ¿Por qué? Porque te genera más utilidades que la opción alternativa de inversión de reserva. Si el VPN fuera negativo, significaría que no es viable invertir en ese proyecto. Entonces, con ese repaso, podemos ir copiando los flujos de caja, ¿verdad? Que es lo que necesitamos proyectar en el tiempo. Vamos a cerciorarnos de que sí sean 6 periodos. Efectivamente, vamos a trabajar con 6 periodos. No sé si en el enunciado estaba claro. Tengo que añadirlo al enunciado, eso es importante que quede ahí. La proyección de las variables financieras vamos a hacerla a 6 años. Entonces ahí tenemos un primer parámetro, que es esta longitud que tengo aquí sombreada del Excel. Si lo hiciéramos en R, vamos a hacerlo paralelamente. El número de periodos entra como una variable de entrada, a la cual le voy a asignar un valor de 6. Y le voy a poner un comentario que diga que ese es el número de periodos. Sí, el equivalente al haber escrito este 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en R es esto. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Muy bien. Entonces vamos a ir haciendo esto paso a paso. Hay una inversión inicial de construir un edificio. Y esa inversión inicial fue 10 millones de dólares. El primer flujo que hay que escribir en el Excel es en la columna correspondiente al año 0, poner un menos 10 millones y convenir que la abreviatura para la inversión inicial puede ser INT0. Aquí podemos poner la explicación. Es un edificio. En Excel, pues uno puede adornar estas cosas poniéndole el formato de moneda. 0, inversión inicial, construcción de un edificio, menos 10 millones de dólares. También lo podemos poner en centrado. Bien. Si vamos a ir grabando esto por si. Si vamos a hacer esto mismo en el R, entra como variable de entrada, le ponemos el mismo nombre que allá. Si queremos que quede más bonito, los símbolos de asignar lo ponemos uno debajo del otro y escribimos el valor de 10 millones de dólares. Menos 10, porque es una inversión. Con la explicación. Vamos
vamos a hacer que las explicaciones queden una debajo de la otra. Noten que está todo metido en un bloque que se llama variable de entrada o inputs. Entonces lo que hicimos aquí en Excel, lo estamos haciendo aquí en R. Y usamos la notación científica. Este número, si lo ejecutamos, en la consola nos va a mostrar 10 millones de dólares. 1 más 0,7 es 10 millones. ¿Vale? Entonces ya tenemos esa primera parte tanto en Excel como en R. Memoria Bolívar es una empresa que ha desarrollado la tecnología para fabricar discos duros. Estamos proyectando los flujos de caja para valorar el proyecto con el método de flujos de caja descontado y ya tenemos un primer flujo descontado en el año 0. O sea, no fue necesario hacerle procedimiento de descuento porque ya estaba en el año 0. Si tu flujo ya está en el año 0, no tienes que hallarle valor presente. Eso fue lo que pasó con ese edificio que construyeron en el año 0. Necesitamos ahora la venta de la empresa. El valor de las ventas. Ese valor de las ventas va a estar compuesto de un precio, llamémoslo P, y un volumen de ventas, llamémoslo ¿cómo lo llamo yo? Volumen. ¿Qué significa eso? Son las cantidades vendidas del producto y este es el precio al cual se vende cada producto. Nos van a dar el precio del año 0 y nos van a decir la tasa de crecimiento de ese precio. ¿Okay? El enunciado nos dice que el precio inicial se distribuye como una triangular con límite inferior de 100, límite superior de 140 y una moda de 120. La moda es de 120. Vamos a hacer primero en Excel el modelo sin incertidumbre, como lo haríamos en un curso de análisis financiero. Sí, después podemos resaltar esto en amarillo para indicar que es una de las 3 variables que hay que volver aleatorias, que hay que simular con Monte Carlos. Entonces, supongamos que es 120 porque será el valor moda y vamos a ponerlo a crecer. En R, hubiésemos escrito de esa manera esa variable de entrada. Nuevamente, suponiendo que estamos en un modelo todavía sin incertidumbre, vamos a usarlo de línea de base para luego cambiarlo a aleatorizar esas 3 variables. Esta es una de las 3 variables que lo hay que aleatorizar con simulaciones de Monte Carlo. El volumen de ventas. ¿Qué nos dicen sobre el volumen de ventas? Nos van a decir que tiene una moda de 70.000. Y ese sí, no lo fijo para todos los años. No tiene tasa de crecimiento. Todos los años esta empresa vende 70.000 unidades, de 70.000 discos duros. Le ponemos notación de separador decimales, no de pesos, sino de cantidades. Y nos queda así. ¿Cómo sé cuál es el precio de los años 1 al 6? Vamos a hacer esa parte. Bueno, primero escribamos en R ese volumen de ventas inicial. $70.000, notación científica. Bien, vamos a retrocedernos a lo del precio para ver esta parte. La tendencia de cambio anual del precio se distribuye como una uniforme entre -10 y 5%.
Quiere decir que podemos usar uno de estos valores dentro de este rango, el valor medio, para nuestro modelo sin incertidumbre, para nuestro modelo con certeza. Sí. Si no queremos, llamémoslo eso delta P en Excel. Los parámetros en Excel también los podemos ir escribiendo en una parte independiente. El cambio en el precio vamos a llamarlo delta P. Como nos dicen que tiene que estar entre menos 10 y 5, usemos el valor medio de ese intervalo. ¿Cuál es el valor medio entre menos 10 y 5? Menos 2.5. Vamos a suponer que en un mundo sin incertidumbre el valor medio es de menos 2.5. Lo vamos a escribir en proporción. Esto en porcentaje se diría menos 2,5%. Ahí está escrito en proporciones, es decir, dividido entre 100. Le podemos hacer un formato de porcentaje en Excel para que y le ponemos decimales para llegar a ese menos 2.5 escrito bonito. Pero esos son detalles de adaptador. Ahí uno puede seguir adornando todo esto, ponerle un poquito de separaciones, etc. Centrar. Entonces, ¿cómo hace uno en Excel una proyección de un precio que originalmente es 120 y decrece anualmente a una tasa de menos 2,5%? El valor inicial se multiplica por un factor de crecimiento que es 1 más la tasa. ¿Qué pasó aquí entre el periodo 0 y el 1? El precio decreció en un menos 2,5%. Voy a volver a poner la fórmula y la voy a dejar ahí proyectada para que la analice. Entonces, ese procedimiento lo podríamos repetir manualmente para el crecimiento del periodo 1 al periodo 2 y lo haríamos así. Pero en Excel no es necesario hacer las cosas manualmente para luego el periodo 3, el 4, el 5, el 6. ¿Qué tal que fueran 100 periodos y estuviéramos haciendo eso manualmente? Podemos arrastrar fórmulas teniendo el cuidado de que aquí, en esta fórmula, es bueno fijar uno de los valores, uno de los parámetros. En Excel los parámetros se fijan con unos símbolos de peso alrededor del nombre de las celdas o simplemente escribiendo la tecla F4 que inserta automáticamente esos símbolos de peso. Por ejemplo, yo quiero fijar esta tasa, le pongo un F4. Al fijarla yo puedo arrastrar esta ecuación todos los periodos que quiera. Y esos precios me están decreciendo al 2,5%. Eso es como un repaso de Excel, ¿no es cierto? Algunos de ustedes manejan Excel muy bien.
¿Qué preguntas tienen hasta ahí? No sé si voy muy rápido. Ok. Hagamos esto en R. Esto que acabamos de hacer. De coger un precio que era 120 y convertirlo a tasas de crecimiento. Pues dentro del algoritmo vamos a hacer un paso previo que se llama la inicialización de vectores. Inicializar vectores. ¿Qué es inicializar un vector? Vamos a ver la definición concreta en Google. A ver si en inglés tenemos más suerte. Bueno, la definición de inicialización y inicializar vectores es crear los vectores de antemano, solo especificando el cascarón del tamaño que va a tener el vector sin ponerle ningún contenido al vector. Recordemos primero que es un vector para, no sé si les estoy hablando en chino. En alguna ocasión creábamos un vector, es decir, una lista de números con este procedimiento. Eso es un vector, eso es una lista de números que puede tener dos elementos. La forma de crearlo era con el comando C. Ahí le estamos diciendo a R que queremos combinar en un vector la lista de números 1, 2. Pero lo estamos llenando con los valores que queremos que tenga ese vector. Y esto va a tener un tamaño de 2 filas y una columna. Es un solo vector con 2 elementos. Tiene tamaño 2. Longitud 2, vamos a ponerle más bien. Esto es una forma de crear un vector de una vez poniéndole los valores que va a tener en cada elemento, en el elemento 1 y en el elemento 2. Pero tú puedes crear un vector solo especificándole el tamaño y llenando el cascarón con ceros. Se llama inicializar el vector. Sabes que ahí van a ver luego algunos valores diferentes a estos, pero por lo pronto quieres tener el vector creado con el tamaño correcto. Gracias a esto es decirle al programa, ahorrarle tiempo al programa de computador, en el sentido de que va a tener ya creado
el tamaño justo que se necesita para almacenar los elementos de ese vector. Pero va a estar solo el cascarón en el sentido de que tiene solamente ceros. No tiene el valor correcto de la variable. Parece una bobada hacer ese paso extra de primero crearlo con cascarón y luego rellenarlo, pero ahorra muchísimo tiempo en las simulaciones. Por eso uno lo hace siempre. En este lenguaje de programación, en cualquiera, cuando te pidan inicializar vectores, es llenar ese paso previo de primero crear, buscar cuál es el tamaño del vector, en este caso uno de 2 por 1, llenarlo con ceros y dejarlo así, en esa etapa de inicializar vectores. No sé si quedó claro, pero vamos a hacer el ejemplo de inicializar el vector de precios. Necesito que tenga 6 ceros. Entonces una forma de hacerlo es así. Este sería el precio del año 0. Este sería el precio del año 1 y así sucesivamente. 2, 3, 4, 5. Hagámoslo con 5 ceros. Del año 1, el del año 2, el del año 3, 4, 5 y 6. ¿Qué preguntas tienen sobre la inicialización de vectores? Yo creo que eso pudo haber sido enredado. Bien, si quedó claro, vamos a... Hoy podemos dejarlo así, pero la próxima clase les enseño cómo esto se puede escribir de una manera más sintética con un comando que se llama rep, que es el que uso aquí en las notas de clase. El volumen también vamos a inicializarlo con el mismo procedimiento. Para que quede bonito podemos hacerlo así. Y vamos a iniciar, no, dejémoslo así, hasta ahí. Entonces en esta primera parte del algoritmo inicializamos vectores y luego lo que vamos a hacer es crear una sección que me proyecte los ingresos y los costos. Comencemos con el precio. Miren cómo se proyecta un precio. Vean. Yo quiero, por ejemplo, que el precio del periodo 1, es decir, el precio del periodo 2, es decir, el elemento 2 de ese vector P que acaba de crear. Recuerden que cuando escribo P entre corchetes 2, no sé si lo expliqué en este curso, pero P entre corchetes 2 se llama indexación del vector P. Y le estoy diciendo al programa que se vaya a este vector y se pose en la posición 2, es decir, se va a ir a este elemento, que es el precio del año 2. ¿Vale? Y la fórmula, como si estuviera aquí en el Excel,
la fórmula del precio en el año 2. Mírenlo aquí. Escoger el precio del año 1 y multiplicarlo por 1 más un delta P, una tasa de crecimiento del precio. Eso es lo que vamos a hacer aquí con esta ecuación. Estamos escribiendo, es como si estuviéramos escribiendo la versión de esta ecuación de Excel, pero en R. C6, que viene siendo lo que en R se llama P1, por 1 más la tasa de crecimiento. Es decir, que necesito irme a la sección de variables de entrada y poner ese delta P. Y en el Excel ya lo tenía en un rincón, aquí arriba. Me faltaba ver aquí en el todos los años el precio cambia y disminuye 2.5%. Esto está en proporción si lo pasamos por porcentaje. Queda menos 2.5%. Como ya lo creé acá, lo puedo utilizar en una parte más abajo del programa, en la sección de algoritmos. Hay gente que las secciones las puede poner más bonitas con este tipo de cosas, este tipo de adornos, para que se entienda que es una sección de mayor prioridad que estas subsecciones. Pero bueno, voy a dejarlo como está. Entonces, si esto lo queremos analizar para los 6 periodos, una forma de hacerlo es manualmente. Es decir, en el periodo 3, esto va a ser igual al del 2 por 1 más delta P, y así sucesivamente. Es 4, 5 y 6. Es una manera de hacerlo, entre comillas, manualmente. Lo que podemos hacer es el equivalente a lo que hicimos cuando arrastramos la fórmula, ¿se acuerdan? En R no se arrastran las fórmulas, pero sí se utilizan unos procedimientos que se llama el ciclo for, que fue esa parte que le puse acá arriba. Si uno le dice que quiere desde dos hasta P, un procedimiento como este. El equivalente a arrastrar la fórmula en el Excel. Miren lo que dice. Utiliza una variable que se llama el contador. Normalmente en programación es el i. Y esta parte de aquí hasta acá, se llama un ciclo for. Es un ciclo, porque va a repetir 6 veces, o las veces que uno le especifica aquí, desde 2 hasta 6 en nuestro caso. Va a repetir este procedimiento de tomar el precio del periodo I igual al precio del periodo I menos 1, con una tasa de crecimiento 1 más delta T. Entonces, ese es el equivalente a arrastrar el precio del Excel, que lo hacíamos hacia la derecha, aquí va a ser hacia abajo, y no es un arrastre, sino que es un ciclo for, donde hay que escribir de forma abstracta el periodo contemporáneo, el periodo actual, el periodo I, y de forma abstracta el periodo adyacente inmediatamente anterior. Se escribe I menos 1. De modo que en la primera parte del ciclo él le da un valor de 2 al I, es decir, que aquí va a ser, en la primera parte del ciclo, va a asumir que I es igual a 2, aquí va a poner un 2, y aquí va a poner un 2, que por la operación que está aquí se vuelve un 1.
Cuando termine de hacerlo con 2, se tropieza con esta llave, que es la que cierra el ciclo for, regresa y cambia el valor de i. Busca cuál es el siguiente. Esta es la notación. Si ya corriste, vamos a correrte. Si ya el software sabe que t es igual a 6, cuando yo escriba 2 hasta t, esto es una manera abreviada de crear un vector. Está compuesto por los elementos 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, yo puedo haber escrito aquí esto. Pero lo escribí de forma resumida más bien como 2 hasta t. Noten que es equivalente. A veces voy a estar usando versiones abreviadas de creación de vectores como esta. Y lo repite. Por eso se llama ciclo for, porque lo repite hasta que llegue a un valor de t, es decir, de 6. Y en 6 va a lucir así. Noten que en el periodo 6 va a quedar 6 del lado izquierdo, es decir, que estaría llenando el elemento 6 de este cascarón inicializado. Y aquí va a tener un valor de 6 menos 1, o sea, de 5. Como lo hizo en orden, ya el del 5 está creado. Ya no va a tener un 0, sino que va a tener un valor que viene de ese arrastre, entre comillas, que está haciendo el ciclo de for. Para que sea más práctico, lo voy a ejecutar. Noten entonces que ya no necesito poner como variables de entrada ni el volumen de ventas, ni el precio inicial, porque los voy a incorporar después de haber inicializado el vector. Y la forma de hacerlo es con el índice 1. ¿Qué estoy haciendo aquí? Vamos a ejecutarlo. Un vector P, que si lo llamo, está inicializado, tiene solo ceros. Y con este comando aquí, línea 17, estoy diciéndole al programa que me coja el primer elemento de ese vector P, que tiene un 0, mírenlo acá, y me lo reemplace por un valor de 120. De tal forma que si vuelvo a llamar al vector P, ahora aparecen 120 en la primera posición, y el resto que no he reemplazado siguen con su valor de 0. Entonces hagamos el ciclo for ahora sí. Necesito primero ejecutar a delta P. Y ahora sí hagamos el ciclo for. Llamemos a P. Comparémoslo con el que nos creó Excel. Revisemos si sí funcionó bien. En el primer año debe haber un precio de 117 en el Excel. Luego de 114,1. Vamos a ver si fue por decimales, que no nos dio exactamente igual. Y 114,075 y así sucesivamente. Ese fue el arrastre, entre comillas. La versión de arrastrar en Excel, pero en R. Se hace con un ciclo for. En el último año, si lo hicimos bien, debe coincidir 105,7315. Aunque aquí hay un problema porque ese es el precio del año 1. El año 0 no se vendió el producto.
Ok, entonces el Excel tenía este problema. Excel debe ir desde 1 hasta 6. Y va desde 120 hasta 105,7. Vamos a ver si fue por decimales, que no nos dio exactamente igual. Está con 4 decimales, es exactamente igual. Muy bien, ¿qué preguntas hay sobre el ciclo for? Eso es difícil. Los estudiantes siempre les cuesta trabajo entender los ciclos for en R. Avancemos entonces con el modelo. Ya hicimos la proyección del precio. Aquí está proyectado. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué seguirían el Excel? El ingreso, ¿no es cierto? ¿Cómo lo llamo yo? ING. De paréntesis, estos son los ingresos operacionales, las ventas. Lógicamente que en todo modelo, los ingresos operacionales o el valor de las ventas sale de multiplicar el precio unitario por el volumen de ventas. Es decir, esta celda por esta. Y así para todos los valores, o sea que lo puedo arrastrar. Pongámoslo con acción de pesos. Este es el valor de los ingresos operacionales en el año 1, 2, 3, 4, hasta el 6. Se proyectó, entre comillas, de manera indirecta porque lo que hice fue proyectar el precio. Y al proyectar el precio, queda proyectado el ingreso, porque el ingreso es la multiplicación del precio por el volumen. Por simplicidad, no vamos a suponer que el volumen es constante. Entonces hagamos eso en R. Necesitamos que el volumen esté creado. Creo que en este ejercicio no es necesario. Bueno, sí, por analogía vamos a hacer el ciclo por también para el volumen de ventas. Lo que pasa es que como es una constante, lo vamos a poner a crecer a una tasa del 0%. Eso es equivalente, cuando pones a algo a crecer a una tasa anual del 0%, estás dejándolo constante. Es simplemente para que quede simétrica la parte de precio y de volumen. Y por si luego hay que extender este ejercicio a tasas de crecimiento del volumen, ya nos queda creado el código. Noten que esto que yo hice en dos líneas de código, en 6 líneas de código, 3 para el precio y 3 para el volumen, me lo pude haber ahorrado escribiendo esto también dentro de este
dentro de este ciclo for más eficiente. Estos son detalles que uno va optimizando los ciclos, los códigos a medida que va aprendiendo, ¿no es cierto? ¿Para qué repetir este encabezado y este cierre del ciclo for? Si lo puedo meter ya de una vez con precios y con volumen, si son exactamente iguales, lo meto en el mismo ciclo for. Entonces voy a ejecutar todo para ver si está funcionando. Necesito que el volumen haya sido de 70.000 todos los años. Ahí está. ¿Por qué? Porque lo primero lo creé con el cascarón inicializado de ceros. Luego le reemplacé el primer valor y le puse un 70.000. Y luego le especifiqué que hiciera un ciclo for en el que creciera una tasa de 0% anual. Así fue como funcionó esa parte del algoritmo. Teniendo eso, si yo quiero crear la variable de ingresos, llamémosla int, lo que hago es multiplicar el precio por el volumen. Noten que debo tener el mismo valor aquí que en el Excel. Eso es una comprobación que podemos ir haciendo mientras aprendemos R y estemos haciéndolo en paralelo con el Excel. Es bueno ir contrastando los resultados. En el primer año 8.400.000, en el último año 7.401.204. Estamos bien. En la parte de proyectar ingresos y costos ya hicimos la primera parte, proyectamos los ingresos. Los proyectamos indirectamente. Noten que inc no le he puesto ciclo for, pero dado que P ya es un vector de 6 filas y una columna, y volumen es un vector de 6 filas y una columna, al multiplicarlo, lo que estoy diciéndole, lo que R está entendiendo es que está multiplicando el elemento 1 del precio con el elemento 1 del volumen, el 2 con el 2 y así sucesivamente. Una multiplicación 1 a 1. Para que me entiendan, P es este vector, volumen es este vector y el ingreso sale de multiplicar 1 a 1 estos elementos. Pero no tengo que especificárselo, no tengo que decirle al programa, mira, multiplícame esto por esto, sino que al escribirlo así genérico, P por volumen, él hace la multiplicación elemento a elemento. El 120 por el 70.000, el 117 con el segundo, el tercero con el tercero y así. Esa aclaración es solo para que tengan en cuenta que no hay que meterle ciclo for a todo. Tú le haces ciclo for a las cosas necesarias y las otras quedan sobreentendidas que van a tener elementos, que va a ser de 6 por 6. De 6 filas por una columna. Esto es un vector de 6 periodos, a pesar de que no lo creé con ciclo for, ¿vale? Bien, antes de proyectar cosas, yo creo que paremos ahí. Yo voy a grabar esto. ¿Qué preguntas tienen? Si no, vamos cerrando grabación, dejando de compartir pantalla y todo eso. Muy bien. Hasta luego. Gracias por participar. Nos vemos la próxima clase. Voy a parar la grabación.